Pensemos en esto un segundo. ¿Qué significa realmente que los derechos humanos son para todos? Es una idea, wow, potentísima. La promesa de que tenemos una dignidad que nadie nos puede quitar, sin importar quiénes somos o de dónde venimos. Pero claro, en un mundo donde millones de personas se mueven de un lado a otro, esa gran promesa se topa con una realidad que es bastante más complicada. Hoy vamos a explorar justo esa tensión. Bueno, para empezar, la idea principal es inspiradora y en teoría súper simple. Todo el derecho internacional de hoy se basa en un principio clave, que es este. Esta es la base de todo, la piedra angular de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y las palabras son fuertes, ¿eh? Universales, o sea que valen en cualquier rincón del planeta. Indivisibles, que no puedes decir este sí, pero este no. Y alienables, que son tuyos por el simple hecho de existir. Quédense con esta idea, porque es el punto de partida. Y aquí es donde la teoría choca con la realidad. 150 millones. Ese es el número de personas que hoy viven fuera de su país. Es una cifra, es que es difícil hasta de imaginar. Para ponerlo en perspectiva, es como 1 de cada 50 personas en todo el mundo. Son trabajadores, estudiantes, familias enteras buscando un futuro mejor, más seguridad, lo que sea. Y acá viene la pregunta del millón, la que nos trae hoy aquí. Cuando una persona cruza una frontera, ¿acaso deja una parte de esos derechos inalienables en la aduana? La respuesta, en la práctica, es mucho más complicada de lo que uno pensaría. Ok, entonces veamos cómo se ve esta tensión en el panorama mundial. Porque hay que decirlo, existe una brecha enorme entre esa promesa de derechos para todos y lo que viven millones de personas migrantes día a día. Si miramos el panorama global, hay unas tendencias bastante preocupantes. Y no son casos aislados, ¿eh? Esto ya es un patrón. Vemos cada vez más hostilidad y, a la vez, como una especie de contraofensiva que intenta achicar el alcance de los derechos humanos. Y para colmo, se insiste en esta idea de asociar migración con crimen, lo que hace que todo el debate se centre en controlar fronteras en lugar de proteger personas. Y claro, un factor clave en todo esto es la economía. Muchas veces a los migrantes, sobre todo a los que no tienen papeles, no se les ve como personas con derechos, sino como, como una reserva de mano de obra barata y fácil de usar. Y esto nos lleva directamente a los famosos trabajos 3D. Son esos trabajos que la población local, por lo general, no quiere hacer. El punto clave aquí es que estos sectores muchas veces operan en los márgenes de la ley, donde las protecciones laborales básicas como el salario mínimo o la seguridad simplemente no existen. Esto, por supuesto, deja a los trabajadores migrantes en una situación de vulnerabilidad total. Bueno, ya vimos el panorama general. Ahora, ¿qué tal si hacemos zoom y vemos cómo todos estos problemas se ven reflejados en las políticas y los sistemas de un país? Porque ahí es donde todo esto se vuelve muy concreto. A ver, tomemos el sistema de inmigración de Estados Unidos como ejemplo. Ahí, el debido proceso está bajo una presión tremenda. Pensemos en esto. A diferencia del sistema penal, en el de inmigración no hay un derecho garantizado a tener un abogado pagado por el Estado. Si a eso le sumamos políticas de detención obligatoria y un acceso muy limitado a fianzas, pues el resultado es que mucha gente puede pasar muchísimo tiempo detenida sin una defensa adecuada. Y miren esta comparación, porque es súper reveladora de cómo un mismo sistema puede tener reglas muy distintas para grupos diferentes. Por un lado, está el programa especial para ucranianos, sin costo, en familia, sin citas presenciales. Y por otro, el proceso de asilo estándar, con tarifas, solicitudes individuales, citas obligatorias. Las diferencias saltan a la vista y, claro, plantean preguntas serias sobre la igualdad de oportunidades para recibir protección. Y si hablamos de barreras, el dinero es una gigante. Incluso cuando a alguien se le concede una fianza, los montos pueden ser imposibles de parar. Hablamos de fianzas que pueden ir desde los $5,000 hasta los $15,000. Para muchísimas personas, la libertad tiene un precio que simplemente no pueden pagar, y eso lleva a más tiempo de detención y a familias separadas solo por falta de plata. Pero, a ver, estas políticas nos salen de la nada, ¿verdad? Generalmente, detrás de ellas hay una fuerza muy poderosa, el miedo y lo que opina la gente. Para entender esto un poco mejor, vamos a ver un caso muy interesante en Sudáfrica y cómo la percepción pública influye directamente en cómo se trata a los migrantes.
Los datos de las encuestas son contundentes. Hay un apoyo masivo a medidas de control increíblemente duras. Más del 80% apoya usar el ejército en las fronteras y detener a presuntos inmigrantes irregulares. Incluso algo tan extremo como activar cercas eléctricas tiene el apoyo de 2/3 de la población. Y esta actitud va más allá del control de fronteras, llega hasta la negación de derechos súper fundamentales. Cuando se le pregunta a la gente si los refugiados deberían tener libertad de expresión y de movimiento, casi el 70% responde nunca. Y lo preocupante es que se ve algo muy parecido cuando se pregunta por la protección policial o el acceso a servicios sociales. Entonces, ¿de dónde sale toda esta hostilidad? La investigación nos da una pista fascinante. No viene de la experiencia personal. La mayoría de la gente en Sudáfrica tiene muy poco o ningún contacto con extranjeros. El punto crucial aquí es que este miedo se alimenta de estereotipos, de mitos, no de la convivencia real del día a día. Ok, el panorama es complejo, está claro, pero a pesar de todo esto, la lucha por defender que los derechos humanos son para todos no se ha detenido. Volvamos entonces a la pregunta central, ¿cómo protegemos los derechos en un mundo que está lleno de fronteras? Hay toda una red de gente y organizaciones trabajando en esto. Desde las ONGs que están en el terreno dando ayuda directa, hasta figuras internacionales como el Relator Especial de la ONU, que investiga y denuncia los abusos. Y al mismo tiempo, hay campañas y conferencias por todo el mundo tratando de reforzar las leyes y de convencer a los gobiernos de que la protección tiene que ser la prioridad. Al final del día, todo se reduce a esta tensión fundamental. Por un lado, el derecho de cada país a controlar sus fronteras, y por el otro, la obligación moral y legal de respetar la dignidad de cada ser humano, venga de donde venga. Encontrar ese equilibrio, ese es el gran desafío de nuestro tiempo. Y con esta reflexión cerramos. La pregunta no tiene una respuesta fácil, para nada, pero nos obliga a pensar. Si de verdad creemos que los derechos humanos son universales, ¿cómo hacemos para que esos derechos viajen con cada persona, sin importar qué frontera tenga que cruzar? Es una pregunta que, de alguna forma, nos toca a todos.